Chicos, chicas, buenos días. Hoy, 23 de abril, conmemoramos la muerte tanto de William Shakespeare como de Miguel de Cervantes. Por esta razón también cerramos la semana que hemos dedicado al teatro con la segunda parte del teatro contemporáneo español que vamos a encontrar en la unidad undécima, en la unidad 11, en las páginas dedicadas a la literatura que están entre la número 256 y la 261. Bien, vamos pues a seguir el itinerario del teatro español desde donde lo dejamos en 1936 hasta nuestros días. En este itinerario podemos distinguir tres grandes etapas. La primera, la de los años 40, en la que va a triunfar en esta etapa va a triunfar un teatro comercial y humorística. Recordad que estamos en tiempos de posguerra, en tiempos difíciles, y todo espectáculo, sea el cine o sea el teatro, trata un poco de embellecer la realidad para hacerla más vivible. En los años 50 y 60, paralelamente a lo que ya vimos con respecto a la poesía social, triunfa en la escena española un teatro realista de denuncia y de protesta. Finalmente, desde el advenimiento de la democracia en 1975 a nuestros días, lo que se produce es una búsqueda de nuevas formas dramáticas en un ambiente general dominado por el eclecticismo, es decir, por la diversidad y por la complejidad. Podremos distinguir un teatro de autor de un teatro independiente y un teatro más bien experimental o vanguardista de un teatro que sigue las líneas tradicionales. En cuanto a los años 40, triunfa, como os decía, un teatro comercial y humorístico. Teatro comercial viene a seguir la línea de la comedia burguesa de principios de siglo y el teatro costumbrista que también vimos que tenía ese desdoblamiento en teatro poético y en teatro cómico. Bien, este teatro comercial se caracteriza por la evasión de la realidad, es decir, se huye de una realidad desagradable, cual es la de la posguerra, y porque la acción de las obras se desarrollan en ambientes de clase media alta. Se trata de enredos sentimentales y desarrollan un humor fácil y una moralización intrascendente. Por otro lado, más importante que este teatro comercial, que esta comedia burguesa y teatro costumbrista, es el teatro humorístico tanto de Jardiel Poncela, a quien ya vimos en la primera parte de esta explicación, como a Miguel Miura, sobre todo, que nació en 1905, murió en 1979 y entre otras obras es autor de una obra maestra que se titula Tres sombreros de copa, escrita en el 32 pero estrenada en 1952, en la que vamos a encontrar un tipo de humor disparatado, absurdo, surrealista, que en realidad critica las convenciones sociales que impiden la felicidad de las personas. Ahí tenéis un pequeño extracto de Tres sombreros de copa, la escena, yo creo que es la escena final. Si tenéis interés podéis buscar en YouTube la continuación o la obra completa. Bien, en cuanto a los años 50 y 60, lo que se impone es un teatro realista de denuncia y protesta. Aparece un nuevo público, un público universitario, y se relaja la censura. Hasta entonces ha habido censura, es decir, había una institución que se encargaba de que las obras apareciesen de forma que no hiriesen la sensibilidad del espectador ni tampoco, sobre todo, los presupuestos ideológicos del régimen. Estoy hablando de la dictadura del general Franco. Bien, este teatro está próximo al realismo social de la poesía y critica, como él, las injusticias y desigualdades sociales. Y desde el punto de vista teatral vemos la influencia del sainete costumbrista y del esperpento de Valle-Inclán, es decir, dos corrientes antagónicas, opuestas, pero que confluyen ahora en este teatro de denuncia y de protesta. ¿Quién es el máximo representante? Pues bien, es un gran autor, un gran dramaturgo, quizá el mayor de la escena española del siglo XX, que se llama Antonio Buero Vallejo. Nació en 1916, murió en 2000. Fue un autor represaliado en un primer momento por el régimen, ya que él luchó en el bando republicano. Luego, una vez que pasó por la cárcel, coincidió con Miguel Hernández, una vez que pasó por la cárcel, empezó a escribir obras de teatro de gran éxito, en primer lugar Historia de una escalera, del 49, En la ardiente oscuridad, del 50,
dramas históricos como Las Meninas en torno al pintor Velázquez en 1960 o como El sueño de la razón en 1970 sobre Goya y una obra también de ciencia ficción o algo por el estilo que se titula El tragaluz del 67, una obra muy interesante. El teatro de Buero es un teatro realista y psicológico, accesible al gran público, es decir, no es un teatro experimental, pero que sí que mueve a reflexionar sobre problemas del ser humano en nuestros días a partir de las realidades próximas del entorno más próximo, más inmediato. Por eso estamos hablando de este teatro realista. Aquí tenéis como también una escena de historia de una escalera de Euro Vallejo. Ahí veréis a dos de los protagonistas. Van a aparecer también en algún texto que tenemos en nuestro libro. Es interesante, esta obra tiene bastantes, digámoslo así, versiones escénicas que podéis recuperar en YouTube. En cuanto al teatro actual, llamemos así al teatro desde 1975 a nuestros días, como os decía, se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas dramáticas. Vamos a encontrar esto entre las páginas 260 y 261 del libro, y ahí vamos a ver cómo se trata de un teatro exigente y renovador, y que se destina en estos momentos para un público minoritario, porque ya la televisión, por ejemplo, o Internet más tarde, son los medios que tienen como más audiencia. En este teatro predominan los elementos simbólicos y vanguardistas. Tiene gran importancia lo grotesco y lo imaginativo. Y sobre todo, lo que es más importante e importa desde luego que retengáis, el espectáculo se convierte en el centro de la representación y no el texto. Es decir, lo que es la obra teatral, la literatura dramática, pierde importancia con respecto a lo que es la representación escénica, con lo que es la función de cada tarde. Entre los, entre los tipos de teatro que podemos distinguir, vamos a hablar aquí de momento del teatro de autor y del teatro independiente, que siguen líneas que están entre lo experimental y también lo tradicional. El teatro de autor está representado por Fernando Arrabal, que nació en el 32, y su teatro pánico, que es una forma de hablar de la manera que él tiene de entender el teatro, una mezcla de absurdo y de crítica un poco a la realidad que nos rodea. Francisco Nieva y su teatro furioso tiene una dimensión más poética en la que importan también mucho lo que son cuestiones de dramaturgia y de, sobre todo, de escenografía. Él es también un gran escenógrafo. Finalmente, entre los autores más modernos, el más importante, sin duda alguna, se llama José Sanchís Sinisterra, que es autor de Ay Carmela, una obra sobre la guerra civil muy famosa por su versión cinematográfica, que os recomiendo vivamente que veáis, la tenéis en YouTube, o de Ñaque, o bien Ñaque o de Piojos y Actores sobre el mundo del teatro. También José Luis Alonso de Santos, nacido en el 42, es autor de Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas. En este caso se trata de comedias próximas al sainete y a la farsa, muy del gusto de nuestros días. También hay versiones cinematográficas de La estanquera de Vallecas, al menos creo que también hay de Bajarse al Moro. En cuanto al teatro independiente de carácter más experimental, está representado por la acción de grandes compañías como els Joglars, els Comedians, la Fura dels Baus, como veis son grupos catalanes, o los Goliardos y la Cuadra. Actualmente, entre los más destacables, yo señalaría la Zaranda y Micomicón Teatro. Bien, aquí tenéis una serie de extractos de Picnic de Fernando Arrabal. Os he hablado del teatro pánico, también de Ay Carmela, precisamente la versión cinematográfica. Se trata de un pequeño tráiler, pero que quizá os mueva a continuar viendo esta obra. De Bajarse al Moro, de José Luis Alonso de Santos, donde podréis comprobar cómo es bastante del gusto de nuestros días. También en cuanto a la obra de grandes compañías, aquí tenéis como un pequeño videoclip sobre el Nacional de Joglars. Aparece su director, Albert Boadella, hablando un poco de cuál es la intención de esta obra y de, en general, de esta compañía. Finalmente, aquí tenéis un extracto de Los que ríen los últimos, una de las producciones de la Zaranda. Estas producciones, los textos en los que tienen
y tiene bastante importancia dentro de lo que es la representación, pertenecen casi siempre a Eusebio Calonge. Bien, para practicar un poco estos contenidos, lo que os voy a pedir es que leáis los dos textos que aparecen en las páginas 269 y 270, por error dice 260, pero es 269 y 270. Son extractos de Picnic y de Bajarse al Moro, y después poder resumir el contenido de cada texto en un mínimo de 250 palabras, es decir, pues 25 líneas de 10 palabras, o bien 15, o bien 20 como queráis, lo podéis distribuir como queráis, si lo hacéis en un texto mecanografiado o si lo hacéis a mano. Y en segundo lugar, con total libertad, os pido que inventéis un personaje y una situación y que pongáis en su boca un monólogo, soliloquio que refleje de la mejor forma posible su carácter. Estas tareas que os pido las corregiremos de algún modo o bien en alguno de nuestros encuentros en Google Meet, donde os pediré que me enseñéis vuestros cuadernos o que directamente leáis los ejercicios que habéis hecho, o si tenéis alguna duda también ya sabéis que podéis dirigiros a nuestra clase virtual en el momento que queráis. Muchas gracias, que tengáis buen fin de semana.